Una, dos y... La gran variedad de opiniones de Internet existe la discusión de qué es mejor, una historia simple o una historia compleja. No se trata de gustos, porque hay quienes aseguran como un hecho que una está por sobre la otra. Y la realidad es que este es otro caso donde un término se usa de forma indebida, principalmente para denigrar una historia. Hablemos de dos errores. Primer error, asegurar que una historia simple es mala, Sí, a ver, eso es un error gigantesco. Hay historias simples que son cojonudas. cuando en realidad es todo lo contrario. Lo maravilloso de Dragon Ball es esa simpleza, ya que sin importar cuánto pase, es una historia que cualquiera podría entender sin importar cuándo empiece su travesía. Del mismo modo, puede pasar con cualquier otro manga, anime o historia que consideremos simple. Que una historia sea relativamente compleja no la hace automáticamente mejor. Afirmarlo es demasiado pretencioso. Y con eso vamos al Yo creo que es mucho más difícil enterarte de una historia compleja. Entonces, si te añades a mitad de la historia, te va a costar mucho más pillar el hilo. No lo hace malo, pero sí que es cierto que te va a ser más difícil añadirte. segundo error, el uso de la palabra complejidad. Y es que algunos asocian eso a historias difíciles de entender, de seguir, lo que en parte es correcto, pero yo creo que varios cometen el error en fijarse en el tono de la obra para determinar si es complejo o no. Con esto quiero decir que si ven que una historia tiene un tono alegre, difícilmente la van a percibir como una historia compleja. Una historia auténticamente compleja es así porque tiene múltiples capas, múltiples subtramas. Hay una trama principal que puede ser un protagonista, un héroe queriendo vencer al villano. Y en las subtramas ocurren otros eventos que le dan sentido a la historia, que si te los pierdes, después no entenderás el transcurso de todo. Claro, también. Digamos que la subtrama del ejemplo que di es que el héroe en su aventura descubre que necesita una espada. Al buscarla debe aprender a usarla, pero también el reclamarla requerirá que se mida en un duelo con otros adversarios, y si pierde podría ser el fin de su travesía. Esto es una subtrama que eventualmente se une a la trama principal, ya que dicha espada es parte de lo que necesitará el protagonista para vencer. Cuando una historia tiene mucho de eso, podemos catalogarla como compleja, porque si nos perdemos un detalle, después no entenderemos otro. Las historias complejas también suelen involucrar temas políticos, psicológicos, sociales y demás, que varias Por eso digo que es más difícil pillar el hilo en una historia compleja. veces servirán para la reflexión. Tienes que estar mucho más atento. Cuanto más de estos elementos haya, más complejo será. Aquí es cuando digo que el error es que lo dividan según el tono, sea alegre o sea lúgubre. Te daré un ejemplo de historia compleja. Tú debes decirme si te parece que hago bien al describirla como tal. Ahora veamos. Esta historia trata de un protagonista que es un símbolo de libertad, una libertad que el mundo entero desea limitar. Las figuras de autoridad políticas y un gobierno corrupto están constantemente atacando todo lo relacionado a nuestro protagonista. Ah, Moblub, sí, justo. Además de eso, en esta obra veremos conflictos relacionados a la esclavitud, a la discriminación de razas, referencias al oscurantismo y genocidio masivo producto del odio injustificado. Por supuesto, que estoy hablando de One Piece. Sí, He leído One Piece y puedo dar por firmado que lo que dije sucede en la historia, pero si le dijera eso a alguien que no ha visto One Piece, que solo ha visto los momentos cómicos del Gear 5, por ejemplo, o quizás que ha visto el estilo de dibujo de la obra tan caricaturesco, por así decirlo, seguramente no lo creería. le pasa a mucha gente, que lo catalogan directamente como no, esto es muy fácil de entender, esto es muy simple, muy tal. Pero luego realmente no. Si se lo mostrara con Shingeki no Kyojin a alguien y algunas de sus escenas más trágicas, de seguro lo recibirían mejor y lo creerían. Si ahora doy un ejemplo de historia simple, yo pienso en Teen Pop Epic, porque vamos, para mí solo son un montón de cosas aleatorias sucediendo porque sí. Es cojonudo. No hay mucha más explicación que esa. Sigue la aventura de estas dos chicas en sus días tan extraños. O también puedo inventar que hay una historia de un joven aprendiz de samurái que se centra en el desarrollo personal de este. Y en nada más, solo en eso, solo en él. También es una historia simple porque no va a considerar nada más.
Las historias complejas consideran muchos elementos dentro de una misma obra. Como en One Piece está la subtrama de los revolucionarios, del conflicto de Arabasta siendo tomada por un pirata manejado por el gobierno o la tiranía en la tierra de los samuráis. Pero la trama principal es Luffy convirtiéndose en el rey de los piratas. Es por eso que creo que hasta una historia como One Piece puede ser catalogada como compleja. No hay que ser tan superficial a la hora de criticar una historia. Yo creo que mucha gente se deja llevar por el hate. Tienen idolatradas unas obras y tienen hateadas otras, y por lo tanto las que idolatran son complejas, son especiales, son algo que muy poca gente puede entender, y las que hatean son simples, son idiotas, la gente no las... O sea, a la gente le gustan porque son fáciles de entender, porque tal, sí. Y mucha gente se deja llevar por el hate cuando realmente no. Realmente puede ser una historia compleja y tú la estés catalogando mal, o al revés. Mucho menos si no se le conoce debidamente. Con eso dicho, ¿una historia simple es mejor que una compleja? No, porque No. como he dicho varias veces, todos los autores buscan algo diferente que contar. Hay contextos diferentes, mentalidades distintas y por supuesto un público diferente para cada historia. Para mí hacer Claro, no va a haber el mismo público para Shingeki no Kyojin que para Precure. Que luego hay gente que le gustarán las dos, pero no es el mismo tipo de público, claramente. Y Precure puede parecer muy simple a primera vista, pero realmente es complejo. Ahí la gracia. En cambio la gente sí que directamente catalogaría Shingeki, Vinland y demás, pues complejas. Pero Precure directamente la echarían para el suelo. Y no. una comparación general de, digamos, Vinland Saga y Dragon Ball no tiene pies ni cabeza, pero he visto que pase. Y la razón de que no creo que tenga sentido esa comparación es porque la primera historia... Monogatari, complejo no, lo siguiente. Te cagas encima, vamos. Vamos. Sí. Intenta entender Monogatari solamente 21 temporada, ya verás. Va a tener una aventura que te va a cagar encima. Katanagatari también. Katanagatari, además de que es compleja, es una obra maestra. La verdad. Qué maravilla de anime. Y qué poco se habla de él. Dicho por el mismo autor, va más de rechazar la violencia, hablan de lo malo que es la guerra y lo incoherente de estos conflictos, mientras que en Dragon Ball muchas veces son solo peleas espectaculares, la travesía de Goku haciéndose más fuerte, en pocas veces una pizca de profundidad, pero también, dicho por Toriyama, él solo escribía por diversión, para entretener, dirigido a un público más joven. No es que te quiera enseñar o transmitir algo, como puede ser lo de Vinland Saga. Esto no quiere decir que no puedas criticar las incoherencias de una y de otra, claro que puedes, pero no recurras a comparar dos historias que son extremadamente diferentes. Tengamos en cuenta la coherencia. Monogatari siempre va de lavar los dientes a tus hermanas, sí. Claramente. Y de cuidar una loli vampira, también. También va de eso, claramente. Creo que un punto clave para determinar el valor de una obra es la coherencia, que todo lo que ocurra tenga sentido. El sentido también depende de un contexto. En una historia de fantasía normalmente pasarán cosas de ensueño y alucinantes, como disparar rayos o revivir personas. En historias más, digamos, terrenales, son más parecidas a nuestro día a día, o Claro. a la historia de la humanidad. Pero sea cual sea, independiente de las conveniencias, esto debe tener una justificación. Una escritura con sentido es digna de aplaudir. Si un personaje es más fuerte, lo justificamos con que estuvo entrenando de cierta forma para ser fuerte de una manera en específico. Eso es coherencia. O que dos personajes se lleven mal, eso puede tener de justificación un historial de desacuerdos y peleas. Allí también hay coherencia, porque tenemos una razón válida. Sin importar el tipo de historia, siempre es posible dar una buena explicación. Es verdad que podríamos comparar historias de forma puntual hablando de cuál da mejores explicaciones, pero no recomiendo afanarse mucho a eso, porque les digo, obsesionarse con que un autor lo tenía todo planeado, cuando muchas veces es improvisación, coincidencia o incluso que lo hicieron porque les daba gracia, no es bueno. Por último, Yo es que creo que la gente se deja llevar mucho por el fanatismo. Es el problema, les ciega.
Hablemos de relatividad o perspectiva. Al principio, definía Dragon Ball como simple, pero un fanático podría explicarme que tiene su complejidad y profundidad, así como yo expliqué la profundidad de One Piece. Con esto quiero decir que varias veces, por no decir la mayoría, una persona fanática de una serie será capaz de explicar apasionadamente por qué la historia que sigue es compleja. Es un escenario que en Internet pasa a menudo. A mí me gusta cuando eso pasa, porque aumenta mi criterio el conocer más opiniones, y el ver que puedan apasionarse e interpretar de tal manera una historia me da a entender lo significativa que es para tal persona, y eso es maravilloso. En una situación así suelen haber... ¿Qué sería lo normal? Aunque no te guste ese anime o no te llame la atención, el ver cómo alguien explica sobre ese anime y le apasiona, puede hacer que tú lo veas de otra manera. O que incluso puedas decir, joder, yo lo he visto de esta manera, pero esta persona, ¿cómo lo ve? Madre mía, ¿y cómo ha explicado esto? Buah, pues oye, no es mala idea, no es tal. Pero es que la gente se cierra en banda, a lo suyo o a lo que haya dicho Manolito Palotes y ya está. No pasan de ahí. roces, bardos y discusiones. Eso es lamentable. Recuerden no forzar a otros a pensar como ustedes. De todas maneras, el mundo es grande. Hombre, claro, muchos que se llevan por el hate directamente van a explicar la historia de manera simple. De One Piece te van a decir, ah, pues un tío que quiere ser el rey de los piratas. Hala, ya está. Inuyasha. Bueno, pues querían buscar la esfera, los fragmentos de la esfera que se perdieron. Y ya. Ya está. Vinland. Quiere encontrar Vinland. Ya está, ¿veis qué fácil? Y ya está. Es que sí, a ver, todo puede sonar muy simple. Y cuando uno se deja llevar por el hate más... Y siempre podrán hallar donde compartir sus ideas. Para concluir este video quiero decir que no está en nuestras manos poner una historia simple sobre una compleja de forma objetiva, por lo ya dicho de que hay intenciones diferentes. Cada quien tendrá sus parámetros para dar valor a algo o no, pero eso es propio de uno y no de todos. Quien haya estudiado de literatura definitivamente tendrá un conocimiento más amplio que el mío y podría considerar aspectos que otros no. Yo Claro. solo me informé para poder hablar con seguridad. Así que si te interesa este tema, sugiero que investigues, ya que eso enriquecería mucho tu criterio. Ah, por cierto, como una interrupción de último momento, abrí esta cuenta en Twitter o X. Si tienen una cuenta allí, nos veremos. Con eso dicho, espero que este video te haya gustado. Si así fue, dale me gusta al video, suscríbete si aún no lo has hecho, compártelo para apoyarme y deja un comentario opinando de este tema. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Eiichiro Oda no lo tenía todo planeado. Pues muchas gracias a Windrache por historias simples contra historias complejas. Yo la verdad es que pienso que las dos partes son interesantes y que realmente mucha gente se deja llevar por el hate y simplemente tira mierda. O al revés, se dejan llevar por el fanatismo y claramente todo va a sonar mejor desde la mente de alguien muy fanático de ello. Así que... Pues muchas gracias, Irisos, por haberme acompañado y espero que lo disfrutaréis mucho.